revisión de los actos administrativos. Vamos a conversar un poco de lo que es la nulidad. Usualmente nosotros conocemos la nulidad de oficio como la revisión de oficio de los actos administrativos, pero también es posible plantear la nulidad por vía de parte. ¿Se puede? Exactamente. Los recursos administrativos, como está en el numeral 11.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, la nulidad puede plantearse de dos formas. Los administrados pueden cuestionar los actos administrativos mediante los medios impugnatorios que tienen, que son tres: la reconsideración, la apelación y la revisión. ¿Qué es lo que ha sucedido en la última modificatoria? No es que el recurso de revisión no exista, aunque la redacción es un poco clara cuando los recursos son reconsideración, apelación, y luego en el siguiente párrafo menciona la revisión. El recurso de revisión sí existe, no ha sido derogado. ¿Cuál ha sido la modificatoria? Que se ha dispuesto una reserva legal. ¿Qué quiere decir? Que el ejercicio del recurso de revisión está sujeto a una habilitación expresa por norma con rango de ley, con una norma, con una ley o con un decreto legislativo que en el caso en concreto habilite la interposición del recurso de revisión. ¿Qué quiere decir? Que no va a bastar que una entidad tenga tres instancias, sino que a su vez tenga una habilitación expresa para que los administrados puedan interponer el recurso de revisión. Entonces, los administrados pueden cuestionar los actos administrativos. Recordamos, todo acto administrativo tiene una presunción que lo protege. Uno presume que todo acto administrativo es válido, ¿verdad? ¿Qué significa ello? No existe la nulidad de pleno derecho. Todo acto administrativo presumimos que ha sido emitido válidamente con sus requisitos de validez, en tanto su pretendida nulidad no haya sido expresamente declarada, ya sea por autoridad administrativa o por autoridad judicial. Pero todo acto administrativo se va a presumir válido en tanto su nulidad no haya sido declarada. Los recursos administrativos son tres. Tenemos la reconsideración, la apelación y la revisión. Son recursos en orden jerárquico, quiere decir reconsideración a la primera instancia, siempre. La apelación, si bien se dirige a la primera instancia, es para que los actuados se eleven al superior jerárquico. Y la revisión, de la misma forma que la apelación, solo cuando sea posible y con habilitación para llegar a una siguiente revisión. ¿Pueden interponerse recursos en forma simultánea? ¿Yo puedo presentar frente a un acto administrativo tanto la reconsideración como la apelación? No, no es posible la impugnación con recursos en forma simultánea. ¿Qué puede suceder? Yo puedo invocar de repente apelación, pero mi escrito está referido a ¿qué? A prueba nueva. Entonces, ¿qué va a hacer la administración? Sí se admite lo que es el error en la calificación. Tal vez el administrado ha querido presentar una reconsideración, pero la ha llamado apelación. Entonces, ¿qué tiene que hacer la administración? Primero, si el escrito ya fue ingresado dentro del plazo, esa fecha se va a considerar. La administración puede correr traslado hoy. Precisame si tú lo que quieres hacer es una apelación o una reconsideración. Si en su defecto tú no dices nada, yo voy a interpretarlo como una reconsideración. La administración puede reservarse para sí ese derecho. Porque quiere decir que si el administrado no presenta nada o ingresa un escrito fuera del plazo para impugnar, la administración no podría decirle no, el acto está firme porque tú dejaste consentir por el plazo. No, porque ya hubo un primer momento en que el administrado presentó el recurso. Entonces el error en la calificación le permite a la administración tratar de, digamos, viar el recurso administrativo de la forma como el administrado lo ha planteado. Digamos, el error en la calificación o el error del administrado no exime a la administración de poder revisar de oficio la naturaleza del recurso. Entonces, el recurso de reconsideración es un recurso que se dirige siempre a la primera instancia, al primer órgano que emitió un acto administrativo, para que en función a la prueba nueva o un hecho preexistente que no fue considerado al momento de la emisión del acto administrativo, proceda a reexaminar la motivación o el acto administrativo. Un ejemplo lo tenemos por ejemplo en los casos de Sedapal, cuando a un administrado le dicen yo pago 30 soles mensual, 40 soles mensual, y de pronto te llegan 100, 200 soles. Entonces el administrado, ¿qué está cuestionando en su reclamo? Oye, eso es un monto que no me corresponde. Presentan su recurso, escrito de su recurso de reconsideración, ¿y cuál es la prueba nueva? La prueba de contrastación. Analizan el medidor y en función a lo que determine el medidor, que es lo que ha venido calificando el reporte mensual, y sí, el medidor está fallando. En función a esa prueba nueva es que el sentido de la administración, en ese caso, el privado que emite el acto administrativo puede variar. Está en función a la prueba nueva. No se están cuestionando temas de puro derecho, o sea, no hay aplicación de norma, no es error de interpretación de norma.
Entonces el recurso de reconsideración siempre en de primera instancia y en función de una prueba nueva, un hecho preexistente que no fue considerado por la administración al momento de resolver. Cabe señalar algo, Paul ya les explicó lo de los actos administrativos y el profesor Ricardo Salazar les explicó que las entidades de la administración o las entidades de la administración pública en general, si bien son entidades públicas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1 del título preliminar, también entendemos que puede haber privados que en ejercicio de función administrativa, por autorización, concesión o delegación, se les ha trasladado el ejercicio de función administrativa. ¿Estamos? Entonces puede ser que ante una declaración de un privado puede interponerse recursos administrativos. Es precisamente esta ficción que ha dispuesto el artículo 1 del título preliminar, es que si bien tú eres un privado, gracias al artículo 1 se genera esta ficción, vamos a asumir que eres una entidad de la administración pública y eso va a permitir que se aplique el derecho administrativo, que se aplique la ley de procedimiento y se puedan interponer los recursos administrativos frente a declaraciones de privados. El recurso de apelación está referido, si bien se interpone siempre a la primera instancia, es para que éste eleve los actuados al superior jerárquico. Aquí la discusión de qué van a hacer. Temas de puro derecho. Ya sea de aplicación o de interpretación de la norma. Recordemos algo. ¿Existe el recurso de nulidad administrativo? ¿Seguros? ¿Sí o no? ¿Cuántos recursos existen? No existe el recurso de nulidad. Entonces, ¿por qué siempre, y a mí me ha pasado en mi lección que siempre digo abajo, recurso de nulidad contra el acto administrativo, recurso de nulidad? No existe el recurso de nulidad, pero tenemos que encontrar algo. Todos los recursos administrativos, todos en efecto, siempre tienen dos cosas implícitas. Todo recurso administrativo, en primer lugar, ¿qué plantea? La nulidad. Todo recurso administrativo, en primer lugar, plantea la nulidad del acto administrativo. ¿Por qué plantea la nulidad? Por la misma razón. Por aplicación e interpretación de la norma. ¿Y qué busca el recurso administrativo? Un nuevo pronunciamiento. ¿Por qué tú cuestionas el acto administrativo? ¿Por qué planteas su nulidad? ¿Porque es contrario a derecho o contrario a tus intereses? Por eso lo cuestionas. Porque aplicaron una norma derogada, porque la motivación no fue clara, porque no excedió el supuesto de hecho, por lo que fuera, porque aplicaron un criterio que no estaba vigente, etc. Yo planteo la nulidad porque es contrario a derecho. O, estando conforme a derecho, siento que la interpretación ha ido contraria a mis intereses. No me favorece. Entonces el recurso administrativo, en primer lugar, va a plantear la nulidad por ese motivo. Pero ¿bastará la nulidad? La nulidad es dejar sin efectos el acto administrativo. ¿Qué quiere decir? Si yo consigo que la administración declare la nulidad del acto administrativo, el acto administrativo desaparece, no existe, deja de surtir efectos. ¿Y eso será suficiente? No, porque yo tenía una controversia, tenía un objeto, una pretensión, es decir, se estaba resolviendo sobre algo que es de mi interés. Lo que se resolvió no me convenía, ya desapareció, pero sigue quedando en el aire el objeto de mi pretensión. Si obtengo o no lo que deseo de la administración. Entonces siempre voy a pedir la nulidad, pero acompañado de un nuevo pronunciamiento. Administración, vuélvete a pronunciar, aplica conforme al derecho, o resuelve conforme a mis intereses, conforme a los medios probatorios que se hayan adjuntado, o conforme a los argumentos que hayan presentado. Si el defecto puede estar en los requisitos de validez que ustedes ya observaron hace un momento. Si fue por motivación, porque no se sigue el procedimiento regular, porque no se observó la finalidad pública, porque el objeto contenido del acto administrativo no era preciso, era oscuro, no era claro, o los efectos fue más allá, un control de legalidad, etc. Entonces todo recurso administrativo siempre va a plantear esas dos cosas: la nulidad del acto administrativo siempre y un nuevo pronunciamiento. Por eso es que no existe el recurso de nulidad. La nulidad ya está implícita en los recursos administrativos y, como se los dije hace un momento, eso lo tienen ustedes en el numeral 11.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Los administrados plantearán la nulidad de los actos administrativos mediante los recursos impugnativos. Entonces, cuando alguien me pregunta, ¿existe el recurso de nulidad? Es decir, no, no existe el recurso de nulidad. La nulidad ya está implícita en cualquier recurso. Y el último recurso, digamos el que por muchos años generó más dudas que certezas, que fue el recurso de revisión. En realidad, si ustedes revisan la normativa anterior cuando se estaba el recurso de revisión, no daba tampoco muchas luces de cómo se aplicaba. Y si vamos retrocediendo un poco más a la exposición de motivos de la Ley de Procedimiento Administrativo 2744, y de hecho hubo un libro del primer Congreso de Derecho Administrativo en el cual hace
una introducción, Jorge Danos, referida a este punto, y ellos comentaban, ¿no?, que en principio el recurso de revisión nace como una especie de casación en sede administrativa, nace como una especie de ser una tercera instancia en la que se den dos presupuestos. El primer presupuesto, y el más lógico, que exista estructuralmente una tercera instancia, quiere decir un superior jerárquico adicional, alguien que exista alguien que se haya pronunciado en segunda instancia, pero que aún así tenga un dependiente más, depende de alguien más, que lo pueda revisar sus actuaciones. ¿Y eso sería suficiente? No, que este superior jerárquico tendría que tener alcance nacional para justificar la interposición de este recurso. ¿Pero qué pasaba? En muchas entidades el recurso de revisión solamente se hacía el check. ¿Tercera instancia? Sí, procede. ¿Tercera instancia? Sí, procede. No se aplicaba correctamente. Durante muchos años fue así. Ahora sí serán pocas las entidades donde el recurso de revisión se aplicaba siguiendo esa lógica. Por ejemplo, el INDECOPI, que tiene sedes descentralizadas y un procedimiento de menor cuantía, que es el procedimiento sumarísimos. Entonces tú presentabas una denuncia, sumarísimo se pronunciaba, apelabas, llegabas a comisión, y si no estabas conforme a comisión, presentabas revisión y te ibas a la sala de protección del consumidor de alcance nacional. Sí se daba, pero en otras entidades no. Entonces, a raíz de que son muchos años de mala aplicación o de no entender cuál era la verdadera final del recurso excepcional de revisión, es que se ha dispuesto y se justifica en esta exposición de motivos que justo en el recurso de revisión se haya puesto una reserva legal. Porque la administración que está reconociendo, no estamos aplicando correctamente el recurso de revisión y no es un recurso que en todos los casos deba ser interpuesto. Entonces vamos a suspender el juicio en la ley de procedimiento. No ha querido señalar cuáles van a ser los presupuestos. Han preferido dejar al legislador que en cada caso en concreto, en el sector que corresponda, se determine si justifica o no el recurso de revisión y cuáles van a ser los presupuestos para su ejercicio. Entonces no es que el recurso haya desaparecido. El recurso sigue existiendo, está reconocido en la norma, pero la facultad de ejercerlo o de interponerlo por parte de los administrados en este momento se encuentra sujeto a la habilitación expresa. Por eso que se ha dispuesto una reserva legal. Los recursos por este lado, no hay mucho que discutir. Lo que sí podemos discutir un poco es cómo la vía del administrado es para llegar al acto firme, digamos, en qué momento el administrado agotó la revisión del acto administrativo. Entonces vamos a hablar un poco de conceptos de lo que es un acto definitivo, no definitivo, qué es cosa decidida, qué es causal de estado, qué significa que un acto sea firme en sentido estricto, en el sentido amplio. Entonces, sobre los recursos no hay mucho que discutir, no es tan complicado. Vamos a hacer esto un pequeño cuadrito para ver cómo estamos en terminología del procedimiento administrativo y cómo llegamos a un acto firme. Lo que es, entre comillas, jerga administrativa. Como está la ley de procedimiento administrativo hoy, tenemos ¿cuántas instancias? 2, ¿verdad? Hasta que excepcionalmente una ley expresa habilite una tercera instancia. Quiere decir que el escenario habitual vamos a tener dos instancias. La primera instancia, culminar el procedimiento administrativo, emite una resolución. Hasta aquí el acto administrativo, suponemos por presunción de validez, es válido, ¿verdad? ¿Y es eficaz? ¿Es eficaz o no? Requiere de el acto procedimental de notificación. Pero cuando a mí me notifican, a mi administrado, esa declaración unilateral de la administración afecta a mi situación jurídica individual. O sea, mis derechos y obligaciones varían con la notificación del acto administrativo. Si yo impugno, porque la impugnación del acto administrativo es la facultad de contradicción que tiene el administrado frente a lo resuelto por la administración. Quiere decir que esta declaración yo no estoy conforme. Si estuviera conforme, feliz, no interpongo ningún recurso. Pero suponemos que este acto administrativo que acaba de surtir efectos, yo no estoy conforme. La administración, cuando me notifica un acto administrativo, me señala un plazo para impugnarlo, ¿verdad? La ley me da 15 días antes. Primer supuesto. ¿Qué pasa si yo no interpongo recursos? Pasaron los 15 días, no interpongo ningún recurso. O lo interpongo en el día 16 y 17. Ya vamos a llegar a eso. ¿Qué significa el acto firme? Pregunta, yo cuando soy notificado puedo decirle a la administración, oye, 15 días me resulta muy poco para mi defensa. ¿Puedes extenderme dando una prórroga de plazo? ¿Le puedo pedir? Por ahí me dicen sí, por ahí me dicen no. ¿Se puede pedir prórrogas a la administración?
En general se pueden pedir prórrogas, pero en el caso de los recursos no. ¿Por qué? Porque este tipo de plazo tiene una característica, es un plazo perentorio. Quiere decir, si tú no ejerces tu derecho, facultad de contradicción dentro de este plazo, lo pierdes. Entonces la primera figura que se da es una ficción que se conoce como el consentimiento. Si yo no presento nada o lo hago fuera de fecha, cuando la administración recibe el escrito, el recurso, el que fuera, sabe que no estoy conforme. Pero ¿qué me va a decir? La ficción del consentimiento me dice que si tú no actúas dentro de este plazo, yo voy a asumir que estás conforme con lo resuelto. Y se da la primera figura, que es el consentimiento. Como ya se da la figura del consentimiento, yo administración no tengo por qué pronunciarme. Entonces el administrador va a decir, ah, ya, entonces me voy al Poder Judicial. ¿Qué le va a decir el Poder Judicial? Que un presupuesto para la contradicción de la acción contenciosa administrativa es el agotamiento de la vía administrativa. Y el agotamiento de vía administrativa es interponer los recursos que sean posibles. Entonces, si yo no presento dentro del plazo, lo hago fuera, no presento nada, no puedo tener ni tutela administrativa ni tutela judicial. Quiere decir que una de las formas para llegar al acto firme, una de las formas, porque vamos a ver las tres, es el consentimiento. ¿Qué significa el acto firme? Que el acto administrativo ya no puede ser impugnado ni en sede administrativa ni en sede judicial. El consentimiento solamente se puede dar en la primera instancia. Supongamos que el administrado dentro de 15 días presentó su reconsideración. ¿Quién se va a pronunciar ahora? ¿Ves? Ah, la primera instancia, porque siempre el recurso de reconsideración se dirige a la primera instancia para que revise el acto administrativo y se vuelva a pronunciar. A se vuelve a pronunciar. Lo vuelven a notificar. Si aquí igual no presenta el recurso entre los 15 días, ¿qué va a suceder? Consentimiento. Entonces el consentimiento no es una figura que solo se puede dar en la primera instancia, sino en la primera vez con el recurso de reconsideración, sino en ambos momentos. ¿Qué conclusión también podemos sacar aquí? La primera instancia, ¿cuántas veces se puede pronunciar? Como máximo. Si yo presento la apelación, ¿A también se va a volver a pronunciar? No, ¿verdad? Quiere decir que A se puede pronunciar 2 veces. Quiere decir que el primer acto también recibe un nombre, que es un acto no definitivo. Y 2 es un acto definitivo. ¿Qué significa lo de no definitivo o definitivo? Es en instancias. Este acto es no definitivo porque aún no cierra la posibilidad que A se pueda volver a pronunciar, pero 2 sí. Cuando se emite el segundo acto administrativo es un acto definitivo. Ha cerrado esta instancia. ¿Qué quiere decir? Con el recurso de apelación tú solo puedes acudir a la siguiente. Yo ya no puedo volver a pronunciar. Entonces, cuando tenemos un acto definitivo que es notificado igual, si yo no presento en los 15 días, consentimiento. Consentimiento, acto firme. Si dentro de los 15 días yo sigo disconforme con lo que presenta la administración, ¿qué voy a presentar ahora? Que la dirijo a A, pero es para que eleve los estados al superior jerárquico, que es B. B se vuelve a pronunciar. Este acto administrativo me es notificado, ¿verdad? Pregunta, ¿puedo interponer algún recurso administrativo? No, ¿verdad? O sea, lo que la ley expresamente pide revisión, pero si no, no. Quiere decir, este acto administrativo que ha emitido B, ¿B se podría volver a pronunciar? Entonces, ¿qué podemos decir? Que es un acto definitivo. Este acto administrativo ¿agota la vía administrativa? Ya. ¿Agota o no agota la vía administrativa? Agota la vía administrativa. Agotar la vía administrativa significa que ha causado estado. El acto administrativo que da por agotada la vía administrativa, que causa estado, que es definitivo, ¿cómo se llama? Cosa decidida. La cosa decidida, ¿qué significa? Que este acto administrativo ya no puede ser revisado en sede administrativa. ¿Qué es lo único que te queda? Durante 3 meses puedes interponer tu acción contenciosa administrativa.
Entonces aquí se va a dar el segundo supuesto. Si yo no interpongo mi acción contenciosa en 3 meses, ya no puedo pedir revisión administrativa ni revisión judicial. ¿Qué ha pasado con el acto administrativo? Y si yo en el último día presento mi acción contenciosa entre los 3 meses, me voy al Poder Judicial, y el Poder Judicial va a seguir el plazo que siempre tiene, unos 15, 20, 30 años. El Poder Judicial va a emitir una resolución que diga, oye, todo estuvo ok, porque el Poder Judicial lo que hace es una revisión del procedimiento, si las instancias cumplieron o no con la tramitación. Y cuando el Poder Judicial se pronuncie, tú como administrado, ¿qué vas a decir? Ya no puedo pedir revisión administrativa, ni ya no puedo pedir revisión judicial. El acto es firme. Entonces, ¿cuántas formas que un acto administrativo puede llegar a ser firme? Son muchas. El consentimiento en cualquier etapa, cuando doy por agotado en toda la vía administrativa en la primera instancia, pero no interpongo mi acción contenciosa, o cuando interponiendo la acción contenciosa ya se agotó la vía judicial. Pero vamos a la definición completa. Acto firme es aquel acto administrativo que ya no es pasible de ser revisado ni en sede administrativa ni en sede judicial a solicitud o petición del administrado. Recordemos que los recursos administrativos están dentro del apartado de derecho de petición administrativa, cual a su vez está dentro del derecho de petición constitucional. El derecho de petición administrativa comprende cinco supuestos. La facultad de hacer, digamos, peticiones de gracia, solicitudes de interés particular, solicitudes de interés general, la facultad de formular consultas y los recursos administrativos. En todos esos supuestos la administración tiene la obligación de pronunciarse, siempre. No estamos incluyendo aquí la facultad de formular denuncias. La facultad de formular denuncias no es ejercicio de derecho de petición. Se agota con la presentación de la denuncia y punto. La administración solo acusa recibo y no tiene la obligación de responder. Puede hacerlo, pero no está obligada, como sí pasa en los recursos administrativos. Todo recurso administrativo está sujeto a que la administración se pronuncie. Quiere decir que si dentro del plazo no se pronunciara, podríamos apelar a la figura del silencio para acudir silencio negativo y tutela administrativa en la siguiente instancia. Pero el silencio se lo van a ver después. Entonces, el acto firme, la definición completa es, no puede ser revisado ni en sede administrativa ni en sede judicial a solicitud del administrado. Entonces, algunos equiparan, el acto firme es la cosa juzgada. No, porque la cosa juzgada no puede volver a ser revisada, salvo en temas penales cuando hay una forma, se encuentra una nueva prueba que puede incidir y se puede abrir, que es excepcional. En cambio, el acto firme, por más que ya no pueda ser revisado, aún puede serlo, porque ¿quién se reserva la facultad de poder revisar el acto administrativo? La administración. Quiere decir, aquí acabó una primera etapa. El administrado y sus facultades de contradicción tienen toda la vía de los recursos y la vía judicial. Pero acabado este periodo, empieza la otra etapa, la revisión de los actos administrativos, que es la revisión de oficio. Y la revisión de oficio va a distinguir dos formas: la revisión de oficio de los órganos unipersonales de la revisión de oficio de los órganos colegiados. ¿Por qué hacemos esta precisión? Porque si bien la nulidad de oficio en el apartado habla los tribunales, y si uno hiciera una interpretación literal diría, el Harudo Sinermin no aplica porque es una junta. No, si bien dice tribunales, la interpretación que sea lo resuelto en el apartado de la nulidad de oficio es, cuando se refiere a tribunales, se está refiriendo a órganos, cuerpos colegiados, donde la competencia no la ejerce una sola persona órgano, como lo explicó el profesor Salazar, sino la competencia está en un colectivo de 4 o 5 personas que en conjunto son el cuerpo colegiado que se pronuncia y resuelve un acto administrativo. Hasta aquí, hasta este punto, ¿se entiende? Una pregunta. Sí. ¿Cuándo podemos hablar de que los actos han quedado ejecutoriados? La ejecutoriedad del acto administrativo. Buena pregunta. Recordamos que cuando un acto administrativo es impugnado, el caso más típico es una multa, la multa no suspende su ejecución con el recurso administrativo. Tendría que haber una instancia, pedirse una medida cautelar o que la propia administración suspenda la ejecución del acto administrativo. ¿Sabes por qué le hago esa pregunta? Porque en el lugar donde yo laboro existe una instancia de alcance nacional, que es el Consejo de Minería. Entonces, cuando se interpone un recurso de revisión ante el Consejo de Minería que termina confirmando la resolución de primera instancia, se procede a expedir un documento que le llaman certificado de consentimiento. Entonces, ¿qué se consigna en ese documento? Dicen que la resolución tal, de primera instancia, ha quedado
consentida y ejecutoriada, con lo que ha resuelto el Consejo de Minería. Entonces, siempre me ha quedado esa duda y por qué se emplea este término. Sí, ahí tendríamos que ver cuál ha sido el objeto, o sea, qué es lo que ha resuelto, porque hay dos etapas. O sea, también hay que tener en cuenta, todo acto administrativo nace para surtir efectos o para concretarse en la realidad. De ahí que tiene que ser física y jurídicamente posible y responder para los fines que ha sido previsto. Objeto del acto administrativo, objeto contenido y finalidad pública. Pero son dos etapas, porque incluso hasta en las sanciones se distinguen los periodos de prescripción. La prescripción de imponer la sanción, de poder emitir el acto administrativo, de que el acto nazca, y otra es de que eso que ha sido resuelto por la administración se ejecute, surte efectos en la realidad y se concretice. Que también la administración está sujeta a un plazo y se puede perder. Entonces, tendría que ver qué es lo que está resolviendo, si es una declaración de derechos, si es un tema de plazos, algo que ya se puede ejecutoriar. Está confirmando simplemente. Lo que pasa es que si es un consentimiento, el MINJUS ya ha emitido opiniones aclarando que no es necesario emitir estos documentos, porque el consentimiento es una figura que se da automáticamente con el vencimiento del plazo. Entonces yo, administración, ni siquiera tendría que sacar un consentimiento para decir que el acto ha quedado consentido. ¿Quiénes sí se complican con esto? Los que están en cobranzas coactivas. Los coactivos, de acuerdo a su ley de normas, les pide que expresamente haya algo para poder ejercer la acción coactiva. Entonces, ¿qué ellos qué hacen? Cuando ya se resolvió, hacen pequeñas razones de secretaría, constancias, lo que puede decir, el acto ha quedado consentido. De repente no se notifica, pero yo cumplo con mi norma, porque la ley para cobranza coactiva me lo dice. Entonces, se puede emitir en algunos casos, pero no se necesita. Ya el Ministerio de Justicia ya emitió opiniones y ha aclarado esto. ¿Sí? Siguiendo la exposición que has hecho, en realidad, si la institución igual quiere sacar un documento de, digamos, de consentimiento como lo hace, debería señalar que la resolución que ha ido al Consejo de Minería es un acto firme, no ejecutoriable. No, lo que pasa es que el concepto de firme, digamos, entiendo yo que lo resuelto por los consejos de minería aún tiene un plazo para ser llevado al poder contencioso, o lo emiten cuando ya venció ese plazo. Y con el Consejo de Minería se agota la vía administrativa. Pero puede irse a la vía judicial. Claro. Entonces aún no es firme hasta que se vence ese plazo. O sea, una cosa es que el acto sea cosa decidida y ya no se pueda pedir revisión en la sede administrativa porque es la última instancia. ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí ya no se puede pedir nueva tutela administrativa porque ya no hay superior al jerárquico. O sea, ya no hay más. O sea, lo que expresamente tengamos uno y entonces aquí estará la cosa decidida. Entonces, el término ejecutoriado no cabe en el... No, porque ejecutoriado sería si ya se concretizó. Generalmente las instancias administrativas suspenden los efectos de sus actos administrativos porque admiten que puedan ser revisados o la propia sede administrativa podría ir contra ellos. Entonces, como podrían darse pronunciamientos contradictorios, prefieren esperarse. Pero cuando ya se agotó toda la vía administrativa, la administración dice, oye, presunción de validez, mi acto ha sido confirmado, lo he confirmado mi superior jerárquico, y salvo que tú traigas un pronunciamiento judicial, yo ya puedo ejecutar el acto administrativo. Es decir, sobre el objeto que yo ya me pronuncié, ya puedo proceder a cobrar la multa, a reconocer el derecho, a quitarte el derecho, a lo que fuera. A ejecutarlo resuelto por el acto administrativo. Pero son dos conceptos diferentes. Una cosa es la cosa decidida, otra es el acto firme y otra cosa es el momento en que el acto puede surtir efectos. Los recursos no suspenden los efectos del acto administrativo. Para poder entender mejor, entonces, si yo agoto la vía administrativa y todavía me queda la vía judicial, ¿en qué situación está ese acto administrativo? Tengo la posibilidad de ir a es una cosa decidida. Pero cosa decidida. Así es una cosa decidida. Y cuando acudo al Poder Judicial, mi acto igual sigue siendo cosa decidida. Sí. Ya. Y cuando resuelve el Poder Judicial, ya. ¿qué viene? El acto administrativo no cambia, ¿no? Lo que significa ser cosa decidida, ¿no? No, que la cosa decidida es un periodo. Ya. La cosa decidida es, ya se agotó la instancia administrativa. Nada más. Ese acto siempre se va a llamar cosa decidida porque es el acto que agotó la vía administrativa. Pero aún no es acto firme, es decir, mientras yo pueda impugnar, aún no es acto firme. Pero cuando vence ese plazo para impugnar, esa cosa decidida, ¿qué se ha vuelto también ahora? Es acto firme. La cosa decidida, uno dice, cosa decidida, ya en vía administrativa no me queda más. O sea, la vía administrativa ya se agotó. No tengo nada más que hacer en la sede administrativa porque ya agoté todo. Pero aún es posible que pueda ir a la vía judicial. ¿En qué vas a determinar si es posible o no? Yo voy a constatar mis plazos y voy a ver, sí puedo ir a la vía judicial, todavía estoy en los 3 meses. Esta cosa decidida ya se volvió firme, ya no puede impugnar. Entonces, cuando ya uno va al Poder Judicial, el Poder Judicial puede determinar lo del procedimiento y confirmar o no, y regresarlo al momento donde pueda advertir el vicio.
Entonces, lo que dicen mis compañeras en Puridad, en el tema minero, ¿qué hacen? Cuando va al Consejo de Minería y vuelve a la instancia, sacan una suerte, un documento en donde pone que el acto administrativo ha quedado consentido y ejecutoriado. Lo que pasa es que si estamos hablando de que quedó consentido, quiere decir que ha vencido el plazo para que los administrados lo cuestionen, ya sea en siguiente instancia administrativa o judicial, ya se volvió firme. Ya, pero entonces ya no admite este revisión. documento se coloca independientemente de que si saben si se dio la vía judicial o no. Que entonces el problema es una mala praxis. Ya. Pero como tú dices, el documento no es necesario colocarlo o no, pero independientemente de que se vaya a la vía judicial, si tienen la necesidad de colocar un documento, tendría que ser el acto que plasmar en ese documento que ya es un tema, cosa decidida. Así es. Nada más. O sea, hay que tener en claro, ¿no? El coactivo lo único que quiere es una constatación de que quedó consentido. O sea, el consentido es, ya no admite revisión de nadie y yo voy a proceder con mi acción. Entonces, el consentimiento, ¿cómo se da? Como hemos dicho, es una figura que se da cuando el administrado está conforme con el acto administrativo y no lo impugna, o queriendo impugnarlo lo hace fuera del plazo. Entonces el acto administrativo, al ser consentido, se volvió firme. Ahora, un acto puede ser firme sin necesidad de ser cosa decidida, lo acabamos de ver ahorita. Esta resolución 1, ¿es una cosa decidida? ¿Es un acto definitivo? ¿Pero se volvió firme o no? Si no impugné, entonces, ¿se necesita ser cosa decidida para volverse acto firme? No, no se necesita. El acto firme puede ir por muchas maneras. Puede ser por el consentimiento, puede ser en la segunda instancia, puede ser porque agoté toda la vía administrativa y no presenté mi ACA, o habiendo presentado todo y viendo el ACA, el Poder Judicial me dijo, mándate. No, el procedimiento fue que sí. Ya, el otro tema que tocaste es en el tema de la denuncia. Tocaste algo en la denuncia que ¿Ya? la autoridad, entendí, no estaría en la obligación de pronunciarse. Así es. Ante una denuncia presentada por un tercero. Hay que distinguir algo. La facultad de formular denuncias, algunas entidades administrativas, ejemplo, Indecopi, inician procedimientos trilaterales sancionados, en donde sí hay una obligación de correr traslado. En sentido general, la facultad de formular denuncias es la facultad que tiene cualquier particular de reportarle a la administración: oye, hay una conducta que a criterio mío puede ser una infracción administrativa. La administración, ¿qué te va a decir en ejercicio de función del poder de policía? Gracias por avisarme, actuaremos si corresponde. Gracias. Pero no tiene la obligación de decir, inicié mi procedimiento, mira, lo acabo de iniciar, he resuelto esto, toma, no tiene esa obligación. Entonces el derecho de petición sí, porque cuando yo pido algo, derecho a lo que es el tubo de transparencia, la administración está obligada a responderme. Así se demora un año. Yo trabajé en el Ministerio de Transportes y teníamos cartas del 2010 y esta en el 2013. Consultas que igual teníamos que responder, pero cosas que ya pasaron, autorizaciones que ya habían vencido, pero ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que responder, porque si no podían iniciar un procedimiento al encargado, no sé su nombre, pero un tema disciplinario porque no se respondió a tiempo. Sí tenían la obligación, pero si eran denuncias, pues ya, se actuó, simplemente se reportó y se registró. ¿Y quién es esa? Porque la misma parte, la misma entidad ante la cual un tercero denuncia porque considera que el procedimiento no lo está llevando acorde. Eso sabe, ¿cuándo lo vamos a ver? La siguiente semana se va a hablar de la actividad de fiscalización. Entonces ahí se va a tocar una de las formas de iniciar un procedimiento sancionador. Un sancionador se inicia siempre de oficio. El que le diga que no es de oficio, corran, les está mintiendo. El sancionador es siempre de oficio. Y se inicia por 4 formas. Por la propia actividad de la administración que verificó una infracción, levantó su acta y lo detectó. Por pedido del superior jerárquico, dice, oye, le mandé una correctiva, no me cumplió, oye, primera instancia. Inicia un sancionador porque no cumplió lo que le mandé. Por pedido de otro ente, que dice, por ejemplo, SUNEDO detecta una universidad sin licencias y lo sanciona por un proceso de licenciamiento y le dice Indecopi, oye, Indecopi, idoneidad. Y cuarto, cuando un administrado, por X motivos, presentó una denuncia y le reportó a la administración. Entonces, la facultad de presentar denuncias, conforme está en el tubo de procedimiento administrativo y conforme el derecho de petición constitucional, no forma parte del derecho de petición. No forma parte. El derecho de petición sí genera la obligación de responder. Y dentro del lo que estamos viendo en este momento es el derecho de petición, facultad de contradicción de los administrados para pedir tutela administrativa, para ejercicio de función administrativa. Yo al presentar un recurso, vimos hace un momento, pido que declares nulo un acto administrativo porque es contrario de derecho a mis intereses. Administración, te pido que emitas un nuevo acto administrativo, te pido que me des tutela administrativa. Entonces sigue siendo derecho de petición en un punto muy concreto.
Hasta aquí, ¿se entendió? Al final les voy a preguntar los términos. Vamos a ver si se entendió. Entonces, donde termina una historia, en el acto firme, va a comenzar otra, que es la nulidad de oficio. ¿Puedo borrar, no? ¿Sí? A tomarle foto para... Ay, ay, Igual hay un cuadrito, tengo esto en un cuadrito, lo vamos a subir en el aula virtual, no se preocupen. Porque sí, mi letra no se entiende y yo dibujo horrible, entonces. Sí, no. Por ese lado no sé de lo que se de que sí, ese no se entiende. Ya. ¿Continuamos? Vamos a empezar de la nulidad de oficio de los órganos unipersonales. Antes de entrar a la nulidad de oficio, temas de forma, que siempre es importante conversar. Muchos confunden los términos nulidad con revocación. Entonces, ¿por qué? Porque los mismos administrativistas, los tribunales utilizan mal los términos. La nulidad de oficio no es igual a la revocación de actos administrativos. Y vamos a ver por qué. Todo acto administrativo nace, crece, se reproduce. Todo el acto administrativo nace cuando se emite, se notifica, generalmente, por regla general, surte efectos, porque hay actos administrativos que pueden tener eficacia anticipada, que son la forma excepcional, que tiene que ser expresamente en el acto, ser más favorable al administrar y no genera perjuicio. Pero en general todo acto administrativo surte efectos cuando se notifica, ¿verdad? Y todo acto administrativo nace con un escudo. Si mismo Capitán América, el acto administrativo nace con su presunción de validez. Tú no me puedes cuestionar hasta que alguien expresamente diga que tengo un vicio. Entonces, en la nulidad de oficio, la nulidad es la pérdida de efectos del acto administrativo en función a un vicio. Entonces, aquí tenemos un vicio. En la revocación, el acto administrativo siempre ha sido lícito. No hay ningún vicio. Pero en ambos, ¿qué comparten en común? Que tanto cuando un acto administrativo es declarado nulo o es revocado, deja de surtir efectos. ¿Por qué les digo lo de los términos? Porque cuando una segunda instancia recibe un recurso administrativo y en función a que no se valoró bien un medio probatorio, o la motivación fue insuficiente, o la motivación fue aparente, fue falsa, se generó indefensión, se vulneró el debido procedimiento, etc. La administración dice, este acto administrativo adolece de un vicio. ¿Qué debería decir? Se declara nulo lo resuelto por la primera instancia y se emite el siguiente pronunciamiento. Pero ¿qué hacen muchos tribunales? Pasa en las mejores familias, pasa en Indecopi, pasa en muchos lugares. ¿Qué es lo que hacen? Se revoca lo resuelto por la primera instancia y se reforma en fundada, infundada, lo que fuera. Entonces, están utilizando la palabra revocar en un sentido muy amplio, lingüístico, por decir, quitar. Se quitado lo resuelto en la primera instancia y se emite un nuevo conocimiento. ¿Cuál es el problema? Que cuando uno piensa revocar, asume que revocar tiene que ver con vicios. Y eso no está bien. El tribunal de segunda instancia quiere decir, se declara nulo y se vuelve a pronunciar. No utilizar la palabra revocar en un sentido amplio, largo. O sea, técnicamente hablando, está mal resuelto ese acto administrativo. Técnicamente hablando, se han empleado mal los términos porque pueden llevar a confusión. En una nulidad existe vicio, en una revocación de actos administrativos no. En la revocación, porque hay dos tipos de revocación, que se alcanza tiempo vamos a ver. Cuando hay procedimiento y cuando no hay procedimiento. Pero en general, ¿qué significa revocar cuando el derecho es lícito? Todo acto administrativo, y lo ha explicado muy bien Paul, nace para surtir efectos, para mantenerse en el tiempo. Jorge nos le conoce esto como el principio de estabilidad de los actos administrativos. Cuando tú recibes una licencia y pones tu juguería, no esperas que mañana venga la municipalidad y ya venció tu licencia. No, algunos son a plazo indeterminado o un plazo indeterminado renovable. O sea, todo acto administrativo nace para permanecer en el tiempo. Entonces, en el caso de la revocación, yo administrado, he cumplido con mis obligaciones. La administración también cumplió las suyas y emitió un acto administrativo conforme a derecho. Pero acabamos de decir que la revocación es quitar, entonces. ¿Por qué si lo que yo acabo de obtener y mi actuación ha sido de buena fe y conforme a derecho, y la administración se ha pronunciado conforme a derecho, ¿por qué me tendría que quitar algo que es legítimamente yo adquirido?
nosotros que tenemos que entender algo. Todo acto administrativo afecta una situación jurídica individual. ¿Qué significa esto? Varía tus derechos y obligaciones en un lugar y en un tiempo determinado. Entonces, quiere decir que los derechos y obligaciones que te reconoce la administración en un momento son conformes con el ordenamiento jurídico, principio de legalidad. La actuación de la administración se ejecuta en el ejercicio de sus atribuciones, ¿no?, conforme al ordenamiento jurídico. Entonces, quiere decir que esta declaración unilateral que recibo yo es congruente con el ordenamiento jurídico. ¿Estamos? Entonces, ¿qué puede pasar? Y pasa. Que el acto administrativo ha venido surtiendo efectos y pasan, digamos, 10 años, 15 años, y las condiciones en las que se ejerce ese acto administrativo, estos surtiendo efectos, han variado. Quiere decir, tienes un acto administrativo que ya no es congruente con la legislación o con el ordenamiento jurídico vigente. Entonces, ¿qué va a hacer la administración cuando considera que te va a quitar un acto administrativo que es lícito y que tú estás disfrutando? Te va a iniciar un procedimiento de oficio que es la revocación. Te va a notificar, este señor fulano de tal, este acto administrativo que si bien usted lícitamente obtenido, a día de hoy, en función de estos medios probatorios y lo que hemos podido recabar, ya no sería congruente con la legislación vigente. Y te dan un plazo para que tú, de 5 días, puedas contradecir y le digas a la administración, no, que no es así. ¿Cuándo pasaba esto? Yo recuerdo cuando estábamos en el Ministerio de Cultura, si bien todo el mundo dice que el Perú es un país rico en patrimonio cultural, arqueológico, está por cualquier lado, y literal está por cualquier lado. Entonces, ¿qué pasaba? Un edificio armado monumental es así, cuadrado, o sea, no pasa nada, tú sabes, de aquí hasta aquí es medir. Pero las zonas urbanas, monumental o de zonas de patrimonio histórico, ¿saben cómo son? Están declaradas así. Entonces, puede ser que yo tenga licencia para hacer construcción, lo que fuera, justo yo tengo la mala suerte, estoy por aquí. Y la administración dice, no, de acuerdo a mi norma, es así. Entonces habría una zona de conflicto. Entonces la administración dice, ha variado, ahora todo esto es patrimonio cultural. Entonces, oye, yo tenía acá, era lícito, pero ahora con la nueva determinación que han hecho, ¿qué ha pasado? Ya estaría en una zona histórica, cultural, en la que ya no puedo hacer mi actividad de construcción. Quiere decir, cuando tuve el derecho, digamos 5 o 10 años antes, era legítimo, era lícito, se había investigado todo. Pero hoy, ¿qué pasa? Ese acto administrativo, esa licencia, facultad para poder construir, ¿qué pasa? ¿Será vigente con la zonificación de ahora? No, es como que yo pongo una licorería, la zona es comercial, y 20 años después ahora la zona es protección de parques, zona verde, cultura, y no puede haber. Entonces, el derecho es cambiante. Entonces el acto administrativo que nace en un momento y surte efectos, puede llegar a un momento que siendo lícito en un primer momento, ya no sea congruente. O sea, no decimos que el acto es ilícito, sino que el acto a día de hoy ya no es congruente. Entonces la administración, ¿qué va a hacer? En esos casos, revoca. Cuando tú piensas en revocación no hay vicio. La administración te dice, oye, te voy a quitar algo que es lícito, pero primero te doy la opción de que tú te defiendas, porque puede ser que la zona arqueológica no llega. Yo estoy por acá todavía y no llega. Y la administración pensaba que sí. Entonces yo presento mis alegaciones y el procedimiento de oficio de revocación concluye no revocar. También es posible. Pero si concluyera revocar, 2 ideas que tienen que tener en cuenta. 1, el derecho que se ha sido quitado era lícito. Y en función a qué era lícito, a qué me da lugar. Que siempre va a haber una indemnización. Siempre. Yo voy a ir al Poder Judicial con esa resolución administrativa y siempre me va a corresponder mi derecho inicial. Que en algunos casos puede ser más, puede ser menos, la cuantía te va a determinar el juez, pero siempre. ¿Por qué aquí sí hay indemnización y por qué aquí no? ¿Quién me puede decir por qué? Aquí yo nunca debí tener el derecho, porque no fue conforme al procedimiento, porque no se respetó el ordenamiento jurídico. Aquí yo cumplí con todo. Era lícito. Y la expectativa legítima que yo tenía ha sido afectada por lo resuelto por la propia administración. Entonces, eso da lugar a que la administración me indemnice. Ahora, sí. Entonces, estamos hablando de actos válidos. Claro, era un acto válido. Claro, porque si hubiera un vicio, tú lo declararías nulo. Cuando tú declaras nulo, es en función a que ha vulnerado alguno de los requisitos de validez, o que ha vulnerado el debido procedimiento administrativo, o te ha generado indefensión, etc. Sí, podemos decir que sí. Lo que pasa es que un acto válido siempre va a ser lícito. Cuando hablamos de un acto administrativo que adolece de un vicio, puede ser que ese vicio sea por uno de los requisitos de validez, o puede ser que el vicio esté en la tramitación también. Entonces no va a ser equiparable siempre.
pero un acto que siempre ha sido lícito ha sido válido, tanto en la emisión como en la notificación, es decir, que no ha habido ningún defecto. Sí. Acá en el tema de los vicios se garantizan los derechos, entiendo, de los terceros. Claro, o sea, antes, aquí en la revocación, lo que pasa es que aquí la tutela está en la indemnización. los terceros tampoco hay. Lo que pasa es que aquí no hay, cuando uno declara la nulidad dice ya, voy a declarar nulo. ¿Hay alguien ahí, alguien más, alguien que se vea afectado con esto, que de buena fe haya actuado? Si tú encuentras a alguien de buena fe, la nulidad dice ya, hasta donde pudo llegar el efecto, si tú no pudiste conocer, si se acredita tu buena fe, hasta ahí son los efectos y no más. En la revocación, el acto siempre ha sido lícito. Es decir, que lo que han contratado los terceros ha sido de buena fe y el acto era válido. Pero hoy ya no puede surtir efectos para nadie, porque la legislación ya cambió. Y también el acto administrativo es unipersonal. Es decir, me afecta a mí nada más. Cuando se revoque, el que pierde derecho soy yo, nadie más. Entonces, en función a que yo te quito algo que era lícito, pero que tú lo pierdes por mi propia acción de administración, porque varía el ordenamiento, es que te doy una indemnización. Pero es porque tú has actuado de buena fe. Esos son los casos de revocación expresa, porque hay situaciones donde se dan las revocaciones indirectas. ¿Qué es una revocación indirecta? Una revocación directa es esto: la administración inicia un procedimiento, te defiendes, finalmente revoca o no. Pero en algunos casos las propias actuaciones materiales de la administración pueden llegar al mismo efecto de la revocación sin haber dado un procedimiento, lo cual vulnera derechos. Eso pasó, por ejemplo, en el caso del damero histórico de Huaral. ¿Qué pasaba? Tenías una zona histórica, un damero histórico, y las empresas de transportes, ¿qué hacen? Hacen recorridos, ¿no? Dan las vueltas y luego llegan al otro punto. ¿Qué dijo la Municipalidad de Huaral? Hay mucha gente y el patrimonio se va a afectar. Entonces dijo, entonces voy a revocarles las rutas a las empresas para que no pasen por ahí. No. Simplemente mandó la disposición, nadie me pasa por aquí. A sus encargados, a los encargados, lo que fuera. Entonces, yo iba con mi empresa, no con el proyecto de servicio, no, señor, usted tiene que desviarse. Oye, pero si me desvío, voy a pasar por acá. Y mi negocio y mi ruta autorizada es pasar por aquí. No, eso ha puesto un desvío. Entonces, ¿qué pasaba? Todas las empresas tenían un acto administrativo, que es la ruta, para dar la vuelta. ¿Se había revocado en sentido estricto? ¿Se había seguido un procedimiento y le habían revocado y le habían reconocido el derecho que tú has perdido por no ser tu ruta? No. En la forma material, ¿el administrado podía gozar los efectos de su acto administrativo? No. Esto se le conoce como una revocación indirecta. Cuando la administración realiza actos materiales, ¿no? O realiza cualquier actuación en general que te impide a ti gozar de los derechos que legítimamente has obtenido. Entonces, esto no está regulado tampoco. Esto, de alguna forma, ¿cómo se protege? Si la disposición o mandato son hechos administrativos, parten de la administración. Entonces uno puede decir, oye, Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas y de COPI, la SEP, para los amigos, oye, SEP, está pasando esto. La actuación de la administración me impide ejercer mi acto administrativo, mi autorización de ruta. Y se declara barrera burocrática a esa disposición de la administración. Es la única tutela que se tiene. Lo demás es la revocación de oficio, es el inicio del procedimiento. Ahora, les comenté que había revocaciones en las cuales la administración revocaba sin ningún procedimiento. Idea principal, antes de llegar a la nulidad. La revocación, así como la nulidad de oficio, siguen una regla. Quien revoca o quien declara nulo es el superior jerárquico, la máxima autoridad que puede emitir el acto administrativo. ¿Qué quiere decir? Si la máxima autoridad administrativa emite un acto administrativo, este acto administrativo agota vía administrativa, ¿cómo se llama? Bueno, lo saben. Es cosa decidida. ¿Qué quiere decir? Cuando se declara una revocación o se declara una nulidad de oficio, solamente es impugnable en sede judicial. No hay revisión nuevamente en sede administrativa. ¿Qué significa esto? La administración va a iniciar siempre un procedimiento de revocación cuando lo que te quite sea algo que tú disfrutas, algo que a ti te beneficie. Ahora, esto también es un poco complicado porque ¿quién debe hacer ese análisis si esto es beneficioso o perjudicial para mí? La administración lo interpreta. Digamos, cuando interpreta esto es algo que tú disfrutas y te lo voy a quitar, necesariamente tengo que haber procedimiento. ¿Por qué? Porque tengo que dar lugar a que te defiendas. Pero yo digo a la administración, oye, el administrador está obligado a pagar o a reportar. Si yo lo revoco, le quito esa carga. Quiere decir que va a ser favorable. Si la administración piensa que lo que va a revocar finalmente va a ser algo que va a ser favorable para ti, no inicia procedimiento por un tema de eficiencia.
¿qué dice? No va a haber procedimiento, o sea, no hay procedimiento, y te dice se ha revocado, y supuestamente el administrador te va a decir, bien, estoy feliz, estoy contento. Pero ¿qué pasa si yo dijera, oye, administración, tú me has revocado porque tu criterio es más favorable, pero yo al perder eso pierdo algo más? Entonces, contencioso administrativo, voy al juez, voy al Poder Judicial, y el Poder Judicial valorará si el análisis de beneficioso o no beneficioso fue correcto. Si el Poder Judicial dice, no, efectivamente, esto que aparentemente era beneficioso te perjudica, declárese nulo lo resuelto e inicia el procedimiento y se salve el derecho al administrado. Pero tiene esas vías, y eso pasa en la revocación. ¿Y qué hemos dicho? Cuando la administración, por medios de recursos impugnativos, hemos dicho, en los recursos administrativos, ¿qué está implícito? La nulidad. Entonces, cuando hablamos de recursos, hablamos de nulidad y no hablamos de revocación. Por eso, cuando ustedes leen resoluciones en muchos tribunales, se revoca lo resuelto, se van a decir, ah, eso está mal empleado, porque yo sé que los recursos hablan de nulidad y no hablan de revocación. Entonces, ustedes saben un poquito más con muchos tribunales administrativos. Ahí queda la revocación. Ahora, cuando ya vamos a discutir la nulidad del acto administrativo, porque existe un vicio, no se siguió la tramitación, la administración se reserva para sí la facultad de declarar de oficio la nulidad. Entonces vamos a hablar primero de los órganos unipersonales. ¿Desde qué momento la administración puede declarar la nulidad de oficio en un acto administrativo? ¿Quién me dice? Desde el momento en que el acto ha quedado firme. Y ustedes ya saben que un acto firme puede llegar por muchas maneras, ¿verdad? Pero en el momento en que ya quedó firme, que ya no puede ser revisado, en el momento en que el administrado ya no puede impugnar ni en sede administrativa ni en sede judicial, la administración tiene un plazo en el que va a ser competente para declarar la nulidad. Si estamos hablando que la competencia se ejerce en un plazo, estamos hablando de la competencia que es materia, territorio, grado, cuantía y tiempo. Entonces quiere decir que yo voy a poder emitir un acto administrativo válido en el que puedo revocar lo resuelto por la anterior instancia, siempre que lo ejercice dentro de tiempo, dentro del plazo en el que soy competente. Antes, la facultad de la administración para declarar la nulidad era de 1 año, y para luego pedir tutela al Poder Judicial era de 2 años. Hoy eso se ha derogado. Hoy el plazo para la nulidad de oficio es de y 3 para ir al Poder Judicial. ¿Qué quiere decir? Yo entre los 2 años, yo entidad administrativa, soy competente para declarar la nulidad de oficio. Es decir, no necesito ir al porque yo soy el competente, yo puedo resolver los actos que declaro mi propia entidad. Entonces, en esos 2 años yo soy competente. Pero ¿qué pasa si se vencen esos 2 años? No son 3 años para que el Poder Judicial declare, son 3 años para que la administración presente la acción contenciosa administrativa. La administración, como primer presupuesto, ¿qué tiene que hacer? Primero, tiene que hacer un mea culpa. Tiene que decir, por mi culpa, por mi culpa. Es decir, por mi culpa se venció el plazo, pero ese acto administrativo es lesivo, lo que se conoce como la lesividad del acto administrativo, y en la acción contenciosa administrativa de la administración le llaman la acción de lesividad, porque se declara en una primera resolución, yo, entidad administrativa, reconozco que se me venció el plazo, pero ese acto administrativo, con su existencia y surtiendo efectos, lesiona el ordenamiento jurídico y por ende debe ser declarado nulo, ¿no? Y mayor pista, todo el mundo. Se emite esa declaración de lesividad y a la administración la presenta junta en su acción contenciosa administrativa y le dice al juez, juez, declara la nulidad del acto administrativo. No lo declaro yo porque a mí se me pasó el plazo. Ahora tú eres el competente, es decir, que en el último día en el tercer año yo puedo presentar la acción contenciosa administrativa y decirle al juez en el Poder Judicial que revise el acto administrativo. Aplicamos lo que es la norma de contencioso administrativo y la administración pierde algo que tenía aquí. Aquí yo soy parte, aquí yo declaro, aquí el administrado está debajo de mí. Esa jerarquía que tiene la administración frente al particular, aquí ya no. Cuando la administración presenta su acción contenciosa administrativa llega al juez. Y para el juez, la administración y el administrado actúan en igualdad de condiciones, el principio de igualdad procesal. Entonces es muy importante entender el momento en el que se cuenta, porque ese es el momento en que queda firme. Y eso se opera en todos los órganos unipersonales.
Recordamos, la regla de nulidad siempre es el superior jerárquico, quiere decir que siempre esa declaración de nulidad siempre es cosa decidida y su impugnación solo puede serla en vía judicial. ¿Estamos? ¿Qué pasa en la nulidad de oficio de órganos colegiados? En primer lugar, tenemos que distinguir algo. En las entidades donde existen cuerpos colegiados que ejercen la facultad de pronunciarse, digamos, en controversias administrativas, es porque se ha distinguido, se ha precisado que se requiere de órganos especiales para emitir esos actos administrativos, para garantizar independencia, ¿verdad? En la tutela efectiva del administrado. Entonces, ¿dónde encontramos tribunales administrativos, cuerpos colegiados? En Indecopi, en los organismos reguladores, el Tribunal de Servir, el Tribunal de Fiscalización Ambiental, el Tribunal Registral, el Tribunal de la Contratación del Estado del OCE, etcétera, ¿verdad? Entonces, todas las entidades que acabo de mencionar distinguen dos cosas. Uno es el titular de la entidad, el que la representa, ¿no? Y frente al cual ejecuta sus acciones de gestión y administración y vela por los intereses de la entidad como tal. Y otros, los órganos competentes encargados de resolver las controversias que ante esa entidad llegaran en ejercicio de su competencia, ¿verdad? Entonces, uno puede tener a la presidenta de OEFA, ¿no? Pero la presidenta de OEFA no le va a decir a su tribunal de fiscalización ambiental: oye, esa resolución te la voy a bajar, te voy a declarar nulo porque no me parece que cosa. Si pudiera hacer eso, estaría actuando como una instancia adicional, porque le estaría revisando lo resuelto por el tribunal. Pero estos tribunales, estos cuerpos colegiados, por las funciones que cumplen, por los bienes jurídicos que tutelan, requieren de una especial independencia, protección. ¿Qué quiere decir? Lo resuelto por el tribunal, por el colegiado, no admite revisión en sede administrativa por nadie más. Tú puedes ser muy bien el titular de la entidad, pero tú no me puedes revisar. Tú no puedes declarar nulo lo que yo resuelvo. Entonces, vamos a tener, por un lado, al titular de la entidad, ¿no? Y al otro al mismo colegiado o tribunal. Entonces, cuando estos cuerpos colegiados se pronuncian, ¿no? En segunda instancia, emiten un acto administrativo, hay una circunstancia bien curiosa. Son 4 o 5 personas. Entonces, en algunos casos, esos 4 o 5 ¿qué van a hacer? Van a estar de acuerdo y van a decir, por unanimidad, todos firmamos la resolución y resolvemos fundado, infundado, sancionado, archivo, lo que fuera. Pero en algunos casos puede ser que algunos no estén conformes con lo que se resuelve en mayoría, ¿verdad? Lo que ustedes conocen como los votos singulares, los votos en discordia de algunos vocales del tribunal. Eso no invalida el acto administrativo, porque el acto administrativo se ha emitido es la posición de la mayoría. Y en el caso de empate, el presidente del colegiado es el que tendrá el voto dirimente y aún hay una posición. O sea, se tiene que resolver sí o sí. En caso de empate, resuelve el presidente. Entonces, ¿qué quiero llegar? Que no se requiere la unanimidad para que el acto administrativo sea válido y pueda ser eficaz. Pero ¿qué sí se requiere para que el propio tribunal declare de oficio el acto administrativo? El tribunal va a tener 1 año de competencia, pero ¿desde qué momento? ¿Desde que quedó firme? ¿Sí? ¿Quién sabe? Desde que el acto administrativo en cuestión ha sido notificado, primera diferencia. Ahí el acto era firme, aquí no. Aquí, desde el momento en que el acto administrativo que vota la actividad administrativa, desde el momento en que la cosa decidida es notificada, el propio tribunal, en el plazo de 1 año, es competente para declarar de oficio la nulidad de su propio acto. ¿Por qué? Porque ellos son los que lo han emitido. Pero ¿cuál es una condición? Con acuerdo unánime de sus miembros. Es un candado que se ha puesto, porque si bien para que el acto se emita no requiere la unanimidad, para su declaratoria de nulidad de oficio, sí. Sí se requiere el acuerdo unánime de los miembros. Pero ¿qué pasa también? Desde el momento en que es notificado, alguien más puede hacer algo. ¿Qué es el titular de la entidad? ¿No? Entonces el titular de la entidad, cuando el acto administrativo es notificado,
él va a tener desde el mismo momento en que el acto es notificado, pues el mismo computarse el plazo. Pero él va a tener un plazo de 3 años. ¿Para declarar nulo? No, él no declara, él no le puede revisar nunca, pero puede pedir que alguien más revise lo resuelto por el tribunal. Entonces el titular de la entidad tiene 3 años para presentar su acción contenciosa administrativa. ¿Qué decir el titular? Respeto tu autonomía tribunal, pero en función de que también en mis competencias es velar por los intereses de mi entidad, yo considero que lo que tú has resuelto en tu autonomía no es conforme, no estoy de acuerdo. Entonces le pido a alguien más porque yo no soy competente para revisar lo que tú emites ni para declararlo nulo. Entonces le voy a pedir a alguien más que declare la nulidad. Recordamos que el principio de la doble instancia es la garantía del administrado de que lo que se resuelve en sede administrativa pueda ser revisado en el Poder Judicial, que es el único que ejerce función jurisdiccional. Entonces el titular de la entidad le dice: ¿sabes qué? Yo presento mi acto. Y los plazos se cuentan desde el momento en que el acto es notificado. ¿Por qué el titular no puede declararlo nulo? Porque él no es una instancia más. Porque los colegiados actúan con independencia y con autonomía. Es como esta resolución de la canchita que sacó el tribunal del INECOPI. Si el día del presidente del INECOPI dice: no, estuvo muy mal, o sea, no, Ivo Galelufi reacciona, dice: oye, siempre he sido proempresa y esto me parece muy mal, podría hacerlo. En función de sus competencias, tiene 3 años para él presentar, pero eso conllevaría a todo el bullying en redes sociales que le podrían hacer. Entonces, si bien esto es posible, los escenarios donde se da son muy pocos, son muy raros, porque generalmente los tribunales sean entidades donde supuestamente o generalmente sí hay especialidades. O sea, nadie cuestiona la competencia que tienen los organismos reguladores y sus tribunales, son gente altamente competente. Pero esta es una garantía que se tiene para poder tener una revisión judicial de los actos administrativos. ¿Sí? Si al colegiado se le pasara el año, no se puede, no tiene la prerrogativa que en el primer caso, ¿no? De poder irse al contencioso. Así es, no puede, se pierde la competencia. Y en el ejemplo que puso de que el titular de la entidad sea que le pida a otro, Ajá. ¿quién puede ser ese otro? Ahí es el Poder Judicial, a través de una acción contenciosa administrativa. Pero cuando usted dijo que el titular de la entidad no le puede enmendar la plana al Claro. tribunal, tiene que a través de otra persona, eso es lo que le Claro, esa otra persona es el Poder Judicial. O sea, yo no puedo decir inmediatamente: no estoy de acuerdo con lo del tribunal, emito una resolución de directorio declarando nulo, no puedo, porque no soy competente. El único que le puede revisar es el Poder Judicial. Entonces yo, en el plazo que tengo, titular de la entidad, presento mi acción contenciosa administrativa y ya será el Poder Judicial quien se encargue de declararlo nulo, de notificar las partes. ¿Sí? Y ahí va el colegiado como una parte, va el titular de la entidad como otra y el eventual administrado. Entonces, Claro. Lo que pasa es que incluso el titular de la entidad ya cumplió con presentar el acto. Entonces, la defensa de la propia entidad la puede delegar a lo que es asesoría legal, eso ya es administrativamente hablando quién lo va a defender. Obviamente el tribunal va a tomar conocimiento de que su resolución ha sido impugnada, pero ya digamos, ¿cómo se organiza la entidad para hacerlo? Porque tal entidad es una parte. ¿Que está en conflicto? Sí, pero también está el administrado, que va a poder discutir: oye, no declares nulo porque yo me he visto beneficiado. Entonces puede haber más de una persona interesada con legítimo interés para orar, pero el único competente para poder pronunciarse va a ser el Poder Judicial. Sí. Una pregunta: entonces, cuando es en sede a una administrativa y el tribunal observa la nulidad de oficio, eso involucra que, como tiene el plazo de un año a partir de la notificación, involucra un nuevo pronunciamiento de su parte. Sí, claro. O sea, si el tribunal dentro del año dice: oye, no actuamos bien, puede declarar nulo su propio acto administrativo. Ahora, ¿por qué se ha pedido la unanimidad? Lo que pasa es que si no se requiriera eso, los tribunales, los cuerpos colegiados, cada cierto tiempo cambian. Entonces, si cambian de colegiado y están dentro de los plazos, se corre un riesgo alto de que el colegiado anterior quiera cambiar de criterio y declare nulo sus propios actos. Entonces, por una protección de la predictibilidad, es que se ha puesto ese candado de que se requiera para la nulidad de oficio de colegiados acuerdo unánime. O sea, todo el colegiado nuevo que entra tiene que estar de acuerdo. Porque a veces cambian todo el cuerpo colegiado o cambian algunos. Si cambian algunos, quiere decir que va a estar un colegiado que estuvo cuando se emitió ese acto administrativo y por un principio de coherencia o predictibilidad no debería estar de acuerdo con esa nulidad. Lo que daría el supuesto de que no habría unanimidad y ese acto administrativo no sería declarado nulo por el propio tribunal. Entonces, mantendría la estabilidad de los actos administrativos.
Es una posición que se ha tomado para, digamos, es un último candado que tenemos para que los tribunales no sean impredecibles. Pero los tribunales son impredecibles. Bueno. ¿Cómo era el tema de las unipersonales? O sea, el superior jerárquico... Claro, quien ejerce la competencia, digamos, tú eres la directora que le revisas el proceso por ello. O sea, la Tú titular. eres la titular de la persona órgano que emite esa resolución. No requieres de nadie más. La competencia la tienes tú. En cambio, aquí no. Aquí los órganos que ejercen la competencia son más de una persona natural. Son varias personas órgano que en conjunto detienen la competencia. O sea, no basta que yo, presidente, firmo y suficiente. No. Necesito el acuerdo de mis demás vocales para poder emitir el acto administrativo de forma válida. ¿Quién sería el superior de una sala unipersonal? No entiendo. ¿El titular de la entidad? No. O sea, en la nulidad de oficio tú vas a distinguir, digamos, esta es una subdirección, una dirección, hay un director, un subdirector. Él, para emitir, o sea, tú tienes que identificar ese acto administrativo, ¿quién lo ha emitido? ¿Quién ha firmado el acto administrativo? ¿Quién tiene la competencia? ¿Es una sola persona órgano o son varias personas órgano? Si tú determinas que es una sola persona, es decir, que ese órgano, la subdirección, tenía una persona órgano que tenía la competencia. Era un órgano unipersonal. Entonces, cuando tú impugnes, generalmente ese órgano unipersonal también tiene un superior jerárquico unipersonal. Y él va a revisar el acto administrativo. Y aquí se aplican estas reglas del acto firme. Pero cuando estamos hablando ya de cuerpos colegiados, comisiones, entidades, donde las competencias en conjunto, ya no. Ahí se aplican estas reglas. Se aplica la regla del propio tribunal. ¿Sí? Y tú hablas de entidades que no tienen o no están subordinadas a un superior jerárquico que ellas mismas pueden declarar de oficio de su propia resolución. Sí. Y en el caso que plantea aquí la colega está referido al caso, por ejemplo, de que sí está subordinado a un tribunal de clase nacional. La nulidad de oficio y la revocación siempre la declara el superior jerárquico. Esa es la primera regla. Por ejemplo, tengo en mente, en claro ejemplo, que podría ser como mencionó Jairo, el señor Min, que maneja tanto las salas colegiadas como las salas unipersonales. Entonces, ¿cuál es ahí tenemos que, si estamos en las salas colegiadas, eso de ahí. Si la competencia es unipersonal, una sola persona, no hay cuerpo colegiado, entonces no aplica esa regla. Claro, no, o sea, tiene tanto salas colegiadas, Por salas eso, unipersonales. ¿qué acto administrativo está en cuestión? Sí, El de las unipersonales tengo la duda porque ¿quién sería el superior? ¿El secretario técnico? ¿He de entender así o el titular de la entidad? Es que no me queda claro quién. No. O sea, digamos, ese acto administrativo de la sala unipersonal, ¿quién lo pudiera revisar con un recurso administrativo? ¿Tiene superior jerárquico? No, porque quedaría ahí. Entonces, segunda instancia. él tendría que declarar la nulidad de su propio acto porque es unipersonal. Solo él, porque no tiene superior. O sea, durante el plazo de Así es. 2 años en ser administrativa. Así es. Y adicionalmente, culminar los 2 años con precio de 3 años 3 más. para el complejo. Sí. Tu primera pregunta es, ¿tengo o no tengo superior jerárquico? Claro. Entonces los tribunales tampoco tienen, pero la competencia la tienen en conjunto. Entonces aplicas esto. ¿Soy uno solo? ¿Tengo superior jerárquico? No. Entonces, el titular de la entidad solamente aplica cuando estamos tratando de colegiados. ¿Sí? En los dos casos estamos hablando de un superior jerárquico. Así es. Ya, entonces la pregunta de la señorita, si en los dos casos estamos hablando de superior jerárquico, ¿cuál sería la diferencia entre la sala unipersonal y la colegiada? Usted mismo acaba de dar la respuesta. Primero Es una sola. No, tiene que decir primero, ¿hay superior jerárquico? No. O sea, tanto el tribunal como el unipersonal. Pero ¿quién ejerce la competencia? Uno solito. Y en el otro son más de una persona en conjunto. Y la otra pregunta, en el caso que sucedió en minería, ¿no? Que la entidad le comunica al superior colegiado que hay una nulidad, un título, y el colegiado no le haga caso. No, está en su competencia. Ahora, hay algo también adicional. O sea, el titular podría actuar por su cuenta si está dentro de su plazo. Ahora, hay un escenario adicional. Hemos dicho que los administrados solo pueden plantear la nulidad mediante los recursos. Pero ¿qué pasa también? Que hay administrados que dicen, ya agoté todo, pero o años después se dan cuenta que hay un tema de nulidad flagrante. Entonces presentan la denuncia de nulidad. ¿Qué le dicen? Oye, administración, te reporto que ese acto administrativo emitido por quien fuera adolece de un vicio. Entonces lo presentan como denuncia. ¿Qué tiene que hacer la administración? Tiene que actuar con mucho cuidado, porque si acá de esas denuncias va a iniciar el procedimiento, le estaría dando, por la facultad de denuncia, una vía recursiva adicional que la ley no ha previsto. Entonces, ¿qué tiene que hacer la administración? Dice,
recibo tu denuncia y en función a mi facultad de nulidad de oficio, dentro de mi plazo actuaré según como corresponde. Y nada más. Y sí puede ser, el administrador puede reportar esa ilegalidad y la administración actuar en función de su facultad de nulidad de oficio. Pero tiene que dejarle en claro al administrado que su vía recursiva, la etapa de recursos, acabó. Y eso no es una forma adicional que tuvieran para impugnar los actos administrativos. En la pregunta que te dice, no quiere hacer nada el colegiado ante el inferior que le dice hay una nulidad flagrante. El titular no podría actuar. Solamente el titular podría presentar la acción contenciosa administrativa en el superior. Claro, el titular y el tribunal desde el mismo momento pueden actuar, cada uno en su competencia. Ahora, el titular, antes de hacer su contencioso administrativo y que todo el mundo lo quiera chancar, puede decirle al asesoría jurídica, oye, mándale un informe y dile al tribunal que su resolución está mal. Pero el tribunal, en ejercicio de sus competencias, puede decir, sí, tengo un año para aclarar, lo voy a pensar, o simplemente, no estoy de acuerdo con esa opinión. Entonces está en sus facultades de no actuar. Me estoy poniendo en el supuesto que el colegiado no quiere hacer nada, pero no quiere hacer nada. A pesar que la nulidad es el titular del pliego, sabiendo que hay una nulidad evidente, no podría actuar ahí. Sí puede, como le vuelvo a decir. ¿Para la nulidad también? Él puede, pero el Poder Judicial. El único que puede declarar nulo del propio tribunal es el propio tribunal. Y ahí acaba todo. Con el acuerdo unánime de sus miembros. Entonces hay que distinguir bien quién tiene la competencia, y lo único que puede hacer el titular es pedir la revisión judicial al Poder Judicial, pero no le puede mandar la plana al tribunal. Hasta aquí, el tema de la revisión, que hemos avanzado, recursos, revocación, ¿se entiende? ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Quejas? ¿Sugerencias? Preguntas entonces las hago yo, para que se puedan ir temprano. ¿Quién me puede explicar qué es un acto no definitivo? ¿O cuándo estamos ante un acto no definitivo? No todos a la vez. Un acto no definitivo será aquel acto administrativo que ha sido por una entidad, por un órgano, pero aún este órgano se reserva la posibilidad de volver a pronunciarse sobre la misma controversia. Entonces, cuando ya el órgano se pronuncia y ya no puede volver a hacerlo, ese acto es definitivo. La cosa decidida, ¿es un acto definitivo? ¿Qué dijo no? ¿La cosa sí es un acto definitivo o no? ¿Todo acto definitivo es una cosa decidida? No, ¿verdad? La cosa decidida solo se encuentra en la última instancia, ¿verdad? Y solo la cosa decidida agota el agotamiento de vía administrativa se conoce también como causar estado. Muy bien. El acto firme es aquel acto administrativo que no puede ser revisado ni en sede administrativa ni en sede judicial por el administrado. ¿Por quién puede serlo? Por la autoridad administrativa. Eso ha sido la clase de hoy, chicos. Muchas gracias.